Un saludo muy especial para todos los oyentes de esta su emisora Alegría y Gozo. Sean todos bienvenidos a su programa Apologética Católica. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que a esta hora se encuentran en conexión por www.alegriaygozo.com. Ya saben, aquellos hermanos que durante el programa tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto al tema que vamos a compartir en este día, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp oficial 312-698-4579. 312-698-4579. Y sin más preámbulos, vamos a darle paso al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra en cabina con nosotros. Padre, muy buenos días y el Señor lo bendiga. Buenos días para todos los oyentes que en este momento entran en sintonía. Sean todos bienvenidos. Que con obras y palabras glorifiques a Dios. Como siempre, hermanos, vamos a iniciar con una oración, encomendándonos en la mano del Señor para que nos asista, nos preceda en este día. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas, por Jesucristo nuestro Señor. Bien, hoy lunes vamos a iniciar con este tema de la Iglesia. Un tema que para nosotros es bastante significativo, dado que Jesucristo, cuando estuvo con sus discípulos, fue reuniendo a sus discípulos, los fue llamando, los fue convocando, no quiso darles una instrucción escrita. En ninguna parte aparece que Jesucristo les dio algo escrito para que ellos fueran a evangelizar con algo que Jesucristo había escrito o que de alguna parte lo había tomado y que le daba a los discípulos para que fueran a evangelizar. Inclusive ni el mismo Antiguo Testamento. De modo que Jesucristo fundó una iglesia. Y esa iglesia fue iniciada a través de estos discípulos, primeros discípulos que él nombró para que extendieran su reino, extendieran lo que él les había enseñado. Como aparece, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo, que ya lo hemos leído muchas veces, ya lo hemos analizado también varias veces. Mateo capítulo 28, versículo 19. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. De modo que lo que Jesucristo fundó fue primero una iglesia con una misión muy importante. Y la misión de la iglesia siempre ha sido la de extender el reino de Dios, extender su reino de amor, de justicia y de paz. De modo que no fue una normativa escrita, ni mandamientos escritos, ni nada por el estilo, sino lo que ellos habían aprendido durante su vida histórica al lado de Jesús. De modo que la iglesia tiene una doctrina. Y esa doctrina ha sido impartida por el mismo Jesucristo. Esa doctrina es la que está escrita durante prácticamente todos los evangelios, o el evangelio. Ahora bien, hoy muchas personas nos atacan, diciendo que, o atacan al católico, diciendo que ellos son la iglesia verdadera. Por ejemplo, testigos de Jehová, adventistas, pentecostales, etcétera. Cualquier confesión de esas, dicen que ellos son la iglesia verdadera. Y vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Con la Sagrada Escritura, con este programa, tratará de iluminarnos e identificar cuál es la verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia que Cristo fundó? Si es la de ellos o cuál es. Bien, vamos a
sin más, vamos a iniciar, por ejemplo, con Mateo capítulo 16, versículo 13. Vamos a empezar en el versículo 13 con este texto, en el cual está presentando Jesucristo las raíces, está fundando, está sembrando la semilla de la iglesia, para que no nos dejemos ni calumniar ni nos dejemos engañar, porque hay mucha gente que calumnia a la iglesia católica, porque dice que la iglesia es idólatra, que la iglesia católica no es la que Cristo fundó, porque, por ejemplo, el diezmo no es obligatorio, etcétera, con una cantidad de situaciones que hacen dudar al verdadero católico. Por eso vamos a iniciar con este texto, que es el que Jesucristo, digámosle, en su predicación con los discípulos, él fue llamando a los discípulos y fundó y sembró esa primera semilla de la iglesia. Vamos a escuchar. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, la primera pregunta que hace Jesucristo es: ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Quién soy yo para ti, de alguna manera? ¿Quién soy yo para la gente, para las personas que quieren seguir a Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ellos? Vamos a ver qué respondieron, o qué respondía la gente, o qué pensaba la gente de Jesucristo. Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Bueno, antes de esto se dio cuenta Jesucristo que ellos no tenían una idea clara de quién era Jesús, su maestro, que durante ya varios tiempos estaban con él, pero todavía no lo identificaban como el verdadero Mesías, como el verdadero maestro, como el Hijo de Dios. No lo identificaban todavía. Es decir, sobre todo la gente. Él les preguntó, repita ahí el 14. Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista. Unos que Juan el Bautista. ¿Estaban en lo cierto? No. Estaban equivocados. Siga. Otros que Elías. Elías, tampoco, equivocados. Siga. Otros que Jeremías. También equivocados. No apuntaban, no era eso. Siga. O uno de los profetas. Tampoco. Bueno, Jesucristo era profeta, pero ellos lo identificaban con alguno de los profetas antiguos del Antiguo Testamento. Entonces todos estaban equivocados. Todos estaban de alguna manera como engañados, estaban confundidos. Ahora él mismo les va a preguntar a sus discípulos, aquellos que estaban cerca de él y que él había elegido y que él había llamado. Les pregunta: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sí. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, vamos a empezar nuevamente ahí creo que en el 15, donde Jesucristo les pregunta a los discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Ahora nos corresponde a nosotros tratar de explicar y tratar de responder a esa pregunta. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesucristo para aquellos que se dicen cristianos, que se dicen que están siguiendo a Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ellos? Y Pedro responde. Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. El Hijo de Dios vivo. ¿Estaba en la mentira, estaba confundido, estaba equivocado o estaba en la verdad? San Pedro estaba en la verdad. Este discípulo respondió de una manera espontánea lo que él había vivido,
lo que él había bebido, lo que él había recibido de Jesucristo. ¿Y qué había recibido de Jesucristo? Que él era una esperanza viva, una esperanza distinta, una esperanza diferente que lo hacía vivir el cielo desde ya. Por eso dice, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. Siga. Replicando Jesús le dijo. Entonces Jesús viene a alabar, de alguna manera, viene a confirmar esa respuesta que da Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, mi Padre que está en los cielos. Hasta el momento, el pobre Pedro siempre había recibido regaños, siempre había recibido exhortaciones de parte de Dios, o de parte de Jesucristo. Pero en este momento, él quiso, el mismo Jesucristo quiso como confirmar y quiso avalar esa respuesta de Pedro. Esa respuesta de Pedro era la verdadera. Era la verdadera. ¿Por qué era la verdadera? Por lo siguiente, por lo que va a decir el mismo Jesucristo enseguida. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bien, vamos a demorarnos aquí un poquito. Aquí primero, luego ese versículo 18 creo que es, nuevamente, despacio. Y yo a mi vez te digo. Bueno, va a hablar Jesucristo, el mismo que durante su vida histórica con los discípulos, les dio a conocer que él tenía todo poder en el cielo y en la tierra para infundir y para fundar lo que él quería, que era una iglesia. De modo que Jesucristo ve en Pedro esa fuente, esa roca, ese cimiento. Y Jesucristo le dice, tú eres Pedro. Que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primero, aquí hay dos puntos que vale la pena resaltar. Primero, algunos o la mayoría de nuestros hermanos que no comparten nuestra fe, ellos están diciendo que cuando Jesucristo dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es Jesucristo que se señala a sí mismo, sobre esta piedra, sobre yo mismo, edificaré mi iglesia. Falso, falso. Y la misma palabra de Dios nos la va a revelar. Vamos a leer, por ejemplo, a ver si es cierto, para que noten ustedes, tomen nota, por favor, de los textos que vamos a analizar y que vamos a ver. Primero, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 42. Allí vamos a ver cuando Jesucristo elige a Pedro, está eligiendo los discípulos, porque esos son los primeros momentos que Jesucristo interactúa con la nueva iglesia, con esa iglesia que él va a fundar, con esos discípulos. Y la primera vez que ve Jesucristo a Simón, vamos a escuchar lo que le dice. Le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. ¿Qué significa piedra? Tú eres Simón. Pedro no se llamaba Pedro. Pedro se llamaba Simón. Así ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 17, en el versículo 5, Dios le cambia el nombre a Abraham, le cambia el nombre a Abraham, y le dice, ya no te llamarás más Abraham, sino Abraham, que significa, tiene un significado, padre de multitudes. Jesucristo le cambia el nombre a Simón. Él no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y Jesucristo se lo cambió desde la primera vez que lo vio. ¿Por qué? Porque Pedro, ¿cómo es que dice? Fijando su mirada en él, le dijo,
tú eres Simón, Ya no se va a llamar más Simón, sino el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, Cefas, que quiere decir piedra. Pedro, que significa piedra. De modo que cuando Jesucristo está diciendo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no está hablando de él mismo, le está hablando a Pedro y le está diciendo a los otros discípulos que sobre Pedro va a edificar esa iglesia, sobre esta piedra, porque Pedro significa piedra. No puede ser sobre Jesucristo. No, Jesucristo no puede decir que sobre esta piedra y señalándose a sí mismo, porque Jesucristo o Jesús no significa piedra. Jesús no significa piedra. Jesucristo tampoco significa piedra. Mesías tampoco significa piedra. Profeta tampoco significa piedra. Jesús significa Salvador. Dios salva. Yahvé salva. Y lo vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 22. En Mateo capítulo 1, versículo 22, leemos cómo cuando el ángel se le aparece a José, le dice, para que se cumpla la profecía, ¿lo tienes por allí? Bueno. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Siga. Que traducido significa Dios con nosotros. Ahí no está diciendo que Jesucristo o que Emmanuel significa piedra. En ninguna parte de la Sagrada Escritura dice que Jesucristo significa piedra. Ah, que Jesucristo se comparó con una roca, sí, eso sí, pero se comparó con una roca, no que signifique. Jesucristo no significa piedra. Primer punto que quería aclarar. Bueno, continuamos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra ya queda claro que no es Jesucristo, es Pedro, por eso que ya le hemos explicado. Y las puertas del Hades... Perdón, nos falta un pedacito. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Y lo dice en las Biblias de ustedes, lo dicen en todas las Biblias, dice lo mismo. No dice, sobre esta piedra edificaré no dice mis iglesias, no, dice mi iglesia. Y vamos a ver si Jesucristo va a fundar la iglesia, esa iglesia que él va a fundar, sobre quién la va a fundar. Ya hemos quedado claro de que es sobre Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro fue cambiado su nombre. Antes se llamaba Simón, Jesucristo mismo se lo cambió. ¿Para qué? Para en él fundar la iglesia. Ya tenía Jesucristo, que conoce los corazones de sus discípulos, él sabía muy bien que Pedro iba a ser el que podía llevar adelante la iglesia, el que iba a ser el verdadero cimiento de la iglesia. De modo que sobre esa piedra, sobre esa persona, va a edificar la iglesia. Y él dice, mi iglesia. Las demás que vienen después de Pedro son iglesias de iglesias, pueden ser iglesias, pero no de Jesucristo, ni la verdadera. Porque la iglesia verdadera está fundada sobre Pedro. No dice en plural, dice en singular, mi iglesia. Es la única que Jesucristo fundó. Jesucristo no fundó varias iglesias. Jesucristo no fundó una cantidad de iglesias, no, fundó una sola. Y una sola la fundó sobre una persona y sobre unos discípulos y sobre unos seguidores que estaban en la verdad. Y lo dice, por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer cómo lo dice San Pablo. Le preguntamos a San Pablo que él nos diga
cuál es la iglesia sobre la cual, o la cual Jesucristo fundó. San Pablo, que no conoció a Jesucristo personalmente, muy posiblemente, él tuvo la experiencia y Jesucristo se le apareció mucho después de la resurrección. Posiblemente él no lo conoció personalmente. Por lo menos en ninguna carta aparece insinuado que él lo haya visto. De modo que San Pablo no conoció a Jesucristo. Y vean lo que dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pero sí tardó, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad, garantía de la verdad. Esa iglesia es la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, esa iglesia que Cristo fundó sobre un fundamento que es la verdad, la verdad. De modo que esa es la iglesia que Dios o que Jesucristo ha fundado, y la fundó sobre Pedro, la fundó sobre estos discípulos, y a ellos fue a quienes les encomendó la tarea de ir y hacer discípulos y seguir fundando. Dice San Pablo por allá en otra de sus cartas que él iba fundando iglesias por donde iba pasando, pero esa iglesia de Cristo, una comunidad con el mismo espíritu con que Jesucristo le dijo a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y él iba fundando en cada ciudad una comunidad que fuera partícipe de esa única iglesia que Cristo había fundado. Continuamos con Mateo capítulo 16, versículo 18. Ahora sí, continuamos en el siguiente versículo, por allí 19 creo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Bien, aquí aparece, le encomienda Jesucristo a Pedro, le encomienda una misión, y una misión respaldada por el mismo poder y por el mismo sello y pulso de Jesucristo. A nosotros puede ser que esta parte de los reinos pues no nos hable mucho, no nos diga mucho, porque nosotros no tenemos reinos hoy día, tenemos departamentos, países, etcétera, pero no tenemos como reinos. Eso era en una terminología más bien de la historia de la humanidad antiguamente. Pero en el pueblo judío sí había un significado muy profundo y muy particular de reino. Vamos a verlo como el libro de Isaías nos lo va a explicar. En Isaías 22, capítulo 22, versículo 20, vamos a ver cómo en el pueblo judío, en la época de los profetas, había un reino, el reino de David. Ustedes recuerdan el reino de David. Y había una persona que hacía las veces del rey cuando el rey no estaba. Vamos a escuchar. 22. Sí, 22, capítulo 22, versículo 20. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Allí está inspirado este texto o este momento en que Jesucristo le habla a Pedro sobre este texto de Isaías. Un texto en el cual vamos a leerlo por allí,
empezó en el versículo 20, ¿no? Por ahí el 21, siga en el 21. Le revestiré de tu túnica. Revestiré de tu túnica. Ustedes recuerdan que nosotros, como ministros de Dios, estamos revestidos. ¿Por qué? Porque estamos representando al ministro de Dios y lo estamos representando ante la comunidad. Por eso el Papa, los obispos, los cardenales, nos distinguimos, y los sacerdotes, bueno, los obispos, etcétera, nos distinguimos por un revestimiento. Está escrito que somos delegados, somos ministros de Dios. Siga. Con tu fajín le sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano. Tu autoridad pondré, mi autoridad, esa autoridad de Dios, la va a colocar en las manos de ese que es ministro de la iglesia. Siga. Tu autoridad pondré en su mano y será él un padre para los habitantes de Jerusalén. Y será él un padre. La iglesia siempre se ha caracterizado por ser madre, madre de las ovejas, madre de todo el pueblo, madre de todos aquellos que hacen parte de su iglesia. Por eso dice que él se portará como un padre con el pueblo al que Dios le ha encomendado. Un padre, siga. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. La llave de la casa de David, la llave del reino de David, del reinado de David. Siga. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Bueno, allí está inspirado este texto, este diálogo que tiene Jesucristo con Pedro. Le dice, abrirá y nadie podrá cerrar, y cerrará y nadie podrá abrir. De modo que la misión que Dios le da, o que Jesucristo le da a Pedro, es esa misión. Primera, el poder. Va a tener el respaldo, va a tener el sello de mi puño y letra, de mi poder. Ese poder porque yo soy rey. ¿Dónde aparece que Jesucristo es rey? En este texto de Isaías aparece que el rey depositaba en su mayordomo. Cuando no estaba el mayordomo hacía las veces de rey. Si él abría, nadie podía cerrar. Si él cerraba, nadie podía abrir. De modo que eso fue lo que Jesucristo quiso hacer con Pedro con respecto a la iglesia. De modo que Pedro recibe ese poder de Jesucristo para él continuar con la iglesia, y con ese poder y con ese sello y con ese respaldo de Jesucristo. Vamos a ahora ver cómo termina este texto de Mateo capítulo 16, versículo 19. Ya es momento, ya nos aproximamos a la primera pausa. No se separen de la sintonía, que ya en unos momentos muy breves regresamos. Has dicho mi nombre.
otro más. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Buscaré otro mar. ¿Deseas escuchar una emisora diferente? Descarga de Play Store, App Store o en www.alegriaygozo.com tu radio católica, donde podrás encontrar 7 días, 24 horas, música, palabra, información y mensajes para el espíritu. No te olvides de conectarte, reportarte y compartir con todos tus contactos tu emisora virtual, alegriaygozo.com. alegriaygozo.com. Seguimos analizando este texto, pero antes quiero tal vez resolver una duda, resolver o dar respuesta a una pregunta posible que pueden hacer aquellas personas que nos atacan a nosotros. Ya expliqué y ya la Sagrada Escritura nos dio la respuesta sobre quién edificó la iglesia, Jesucristo. Está claro que fue sobre Pedro. Pero entonces hay personas que pueden llegar a usted y le pueden preguntar, bueno, entonces Pedro le quitó el puesto a Jesucristo. O sea que la iglesia, el fundamento no es sobre Jesucristo, sino sobre Pedro. No, equivocados. Pedro no le quitó el puesto a Jesucristo. Y está escrito también. Allí aparece San Pablo, nos lo va a explicar. San Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 20,
nos viene a decir que Pedro no le quita el puesto a Jesucristo, no le quita el fundamento a Jesucristo. No, Jesucristo será el primero, no es Pedro. Y allí queda muy claro. Vamos a escuchar. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Bueno, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Esos apóstoles y esos profetas no son del Antiguo Testamento. Primero, porque en el Antiguo Testamento no habían apóstoles. Y segundo, porque esos profetas son los del Nuevo Testamento. Profetas y apóstoles del Nuevo Testamento. Siga. Siendo la piedra angular Cristo mismo. Siendo la piedra angular Cristo mismo. Allí San Pablo deja claro que la piedra angular no es Pedro. La piedra angular es Jesucristo. Ustedes saben qué es una piedra angular. La piedra angular es la primera que se coloca cuando se va a edificar una construcción, cualquiera que sea, un templo, una casa, un edificio, en fin, una casa comunitaria o alguna institución pues muy importante para la sociedad o para la iglesia. Siempre esa piedra angular es la primera que se coloca y es la que va a dar inicio a toda la construcción. De modo que San Pablo lo deja aquí claro, no es Pedro, la piedra angular es Jesucristo. Nuevamente, repítalo. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Bueno, el cimiento de los apóstoles y profetas. Para que noten ustedes que no son profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí mismo, creo, capítulo 3, versículo 5. Ahí mismo, de Efesios. Misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas. Exacto, como ha sido ahora, él vuelve y repita que ahí está comparando lo que sucedió en el Antiguo Testamento y lo que ha sucedido en el Nuevo Testamento, es decir, con Jesucristo. Misterio que en generaciones pasadas Misterio que en generaciones pasadas, es decir, está hablando del Antiguo Testamento, no fue dado a conocer a los hombres. No fue dado a conocer. En el Antiguo Testamento no fue dado a conocer ese misterio. ¿Cuál misterio? El poder de la Iglesia. No fue dado a conocer ese misterio antiguamente, en el Antiguo Testamento. Siga. Como ha sido ahora revelado. Como ha sido ahora ¿qué significa? El Nuevo Testamento, es decir, en este momento, en la nueva época. Siga. A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A sus santos apóstoles y profetas. De modo que en el Nuevo Testamento también hay apóstoles y hay profetas. Esa es la iglesia. Por eso dice, edificaos sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Esos apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Y para que vean ustedes que sí realmente es cierto, Hebreos, ahora se me viene Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos va a mostrar, va a confirmar lo que está diciendo San Pablo de comparar lo del Antiguo Testamento y lo del Nuevo Testamento. Escuchemos. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado. Habló Dios en el pasado, es decir, en el Antiguo Testamento. A nuestros padres por medio de los profetas. ¿Sí vio? Por medio de los profetas. Por medio de nuestros padres, es decir, el Antiguo Testamento. Siga. En estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos, por eso dice San Pablo, pero ahora, en estos últimos tiempos, siga. Nos ha hablado por medio del Hijo a quien instituyó heredero de todo. Heredero de todo. De modo que Jesucristo vino a hacer una nueva alianza, un nuevo pacto, una nueva manera de seguir a Dios, que era la iglesia. Por eso Efesios
San Pablo en Efesios 2:20 nos viene a decir que nosotros estamos invitados a edificarnos sobre el cimiento de esos apóstoles y profetas que el mismo Jesucristo instituyó. El mismo Jesucristo. No lo instituyó otro. El mismo Jesucristo, sobre ese fundamento. Ahora bien, vamos a continuar con Mateo capítulo 16, versículo 18, 19, donde estábamos. Vamos a ver otro aspecto fundamental que el mismo Jesucristo le encomienda a Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Bueno, Jesucristo es el Rey. ¿Dónde dice que Jesucristo es el Rey? Varias veces lo dice, pero vamos a leer solamente un texto que nos lo ayuda a afianzar. Por ejemplo, Juan capítulo 18, versículo 37. En el contexto de la pasión de Cristo, antes de la crucifixión, en el diálogo que tiene con Pilato, allí se muestra que Jesucristo sí era el Rey. Por eso se hace eco de esa palabra que ya analizamos de Isaías, capítulo 22, versículo 20, donde dice que el Rey le daba, cuando él no podía estar, le daba las llaves del reino al mayordomo. Y ese mayordomo hacía las veces de Rey. Y por eso Jesucristo es el Rey, y aquí lo constatamos. Entonces Pilato le dijo, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, sí, como dices, soy rey. Ahí está claro. De modo que Jesucristo sí era rey. Jesucristo sí era el rey. Pero no un rey, como ya lo viene a decir ahora, ahí después en mismo San Juan. Pues no lo vamos a leer por razones de brevedad, pero ustedes lo pueden continuar leyendo. El capítulo 18 y capítulo 19 de San Juan, donde ese diálogo que tiene Jesucristo con Pilato. Y Pilato le dice, usted es el rey, tú lo dices, yo soy rey. Pero no un rey al estilo del mundo, no un rey al estilo suyo, no, un rey diferente. Por eso es que Jesucristo les da esas llaves, ya no unas llaves. Vamos a continuar en el Mateo 16, 19, allí donde iba. Ya no le va a dar unas llaves del reino de la tierra, del reino de David, no, llaves del reino de los cielos, porque Jesucristo es rey, no al estilo mundano, no al estilo del reinado de Israel o de Jerusalén, sino al estilo de Dios, el reino de los cielos, porque Él es rey, pero no rey al estilo terreno, sino al estilo celestial. Jesucristo era el rey de los cielos. Por eso le dice, yo a ti te daré, ¿cómo vamos a escuchar? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Del reino, fíjese, el reino de los cielos. Por eso le dijo a Pilato, sí, yo soy rey, pero no al estilo suyo, sino al estilo de Dios. Esas son las llaves que recibe Pedro. No son las llaves de un reino terreno, no, unas llaves del reino de los cielos. Siga. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ustedes pueden constatar, y ustedes saben, que hay billetes que son falsos y billetes verdaderos. ¿Cuáles son? ¿Cómo se identifica o cómo sabemos que un billete no es verdadero? Sencillamente porque no tiene el respaldo y el sello del banco. Ese billete no es confiable. Ese billete no es verdadero. Y por eso, inclusive, el mismo gobierno, a través de su justicia, a través de sus vías legales, persigue a una persona que hace eso. Es decir, que saca un billete que no tiene el respaldo del gobierno, que no tiene el respaldo del Banco de la República. De modo que
cuando Jesucristo le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ese es el sello, ese es el respaldo que Jesucristo le da a su iglesia. Y se la da a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú abras, nadie lo puede cerrar. Lo que tú cierres, nadie lo podrá abrir. Y eso lo dice Jesucristo de muy diversas formas, de muy diversas maneras. Ese poder ya después, primero se lo encomendó a Pedro y después a todos los discípulos. Por ejemplo, vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 21. 21, sí, capítulo 20, versículo 21. A ver qué nos dice. Vamos a escuchar, para que noten ustedes y para que observen cómo Jesucristo tiene un poder, y ese poder lo delega en su iglesia que Él ha fundado. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Miren, cómo aquí está claro, Jesucristo fue enviado por el Padre, y Él a su vez delega, Él a su vez transmite ese poder y esa, digamos, esa realeza, ese reino que Jesucristo tenía, se lo delega a estos discípulos. No a cualquiera, a estos discípulos. Siga. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Ahí ese es el sello, ese es el respaldo que ellos van a tener. Ya no solamente sobre Pedro, sino ya el colegio apostólico, la iglesia que él había fundado en cabeza de Pedro. Siga. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Aquí está claro. Aquí está confirmado y está explicado cómo Jesucristo, cuando le dice a Pedro, yo le doy las llaves del reino de los cielos, y aquí se confirma, lo que usted ate, quedará atado en los cielos, lo que desate, quedará desatado en el cielo. De modo que con esta confirmación, con este diálogo, con este poder que Jesucristo le da a los discípulos, confirma lo que el mismo Jesucristo le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves, y lo que cierres, nadie podrá abrir. Lo que abras, nadie podrá cerrar. Ese es el sello y el respaldo que Jesucristo le da a su iglesia. Y vamos, poco a poco, vamos a ir viendo cuál es esa verdadera iglesia, porque algunos siguen diciendo que son ellos. Vamos a ver si es cierto. Hay muchos textos donde vamos a analizar poco a poco, no hay mucha prisa, vamos a analizar cuál es, digamos, como lo que va a identificar esa iglesia. ¿Qué es lo que va a identificar esa iglesia que Jesucristo fundó? A ver si es la de ellos o es la Iglesia Católica. Continuamos, vamos a terminar allí con Mateo capítulo 16, versículo, a ver, vamos como en el 20 por allí. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Ahora bien, Jesucristo, una vez que fundó la iglesia en Pedro, esa iglesia se fue extendiendo. Después de la resurrección, como ya quedó claro ahora, con esa aparición, con ese encuentro de Jesucristo con los discípulos, en el que les transmite el poder a través del Espíritu, vamos a ver que ese Espíritu es lo que sigue fortaleciendo y reuniendo a la iglesia. Vamos a ver dónde confirma eso que Jesucristo delega sobre los apóstoles, sobre los discípulos. Vamos a empezar
o vamos a continuar mejor con Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 1. Vamos a escuchar que allí se narra ese gran acontecimiento que nosotros vamos a vivir dentro de un tiempito, que es Pentecostés. Esa es la confirmación y esa es la garantía de la verdadera iglesia. Los que estaban reunidos allí era la verdadera iglesia, era la iglesia que Cristo había fundado. Vamos a escuchar. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente... dicen que estaban todos reunidos en un mismo lugar, no dicen esos todos quiénes eran. Algunos, los pentecostales, dicen que eran ellos. Los testigos de Jehová dicen que eran ellos. Los adventistas dicen que eran ellos. Vamos a ver si son ellos o quiénes son. Todos estaban reunidos. Siga. De repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Ese es como la garantía y el sello que va a identificar. Es como el momento que va a identificar en todos los momentos, en toda la historia de la iglesia, va a identificar la iglesia de Jesucristo, el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Siga. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Bueno, vamos a analizar este texto de una manera muy pausada. Esos todos que estaban reunidos venían de diversas naciones, de diversos lados, y estaban todos unificados y estaban todos compenetrados con un mismo espíritu, un mismo espíritu. Ese espíritu que es el que garantiza que la iglesia sí es la iglesia de Cristo. Y allí, ¿quiénes eran todos esos que estaban reunidos? Empieza diciendo que todos estaban reunidos en un mismo lugar. Ese es el capítulo 2. Vamos a ver el capítulo 1, versículo 14. El propio es el versículo 14, pero lo vamos a leer desde el versículo 12, para ver quién está hablando de ese grupo que estaba allí reunido. Vamos a ver quiénes eran esos todos que estaban reunidos. ¿A cuáles se refieren? Capítulo 1, versículo 12. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés. Bueno, ahí está nombrando los discípulos. Esos eran los que se refiere en el capítulo 2, que estaban todos reunidos. ¿Quiénes eran todos?
esos de los que está hablando allí en el capítulo 1, versículo 13 y el 14. Pero como ya se nos está agotando el tiempo, vamos a dejar lo mejor y esta respuesta para el próximo programa, que será posiblemente el jueves. Ya me están haciendo indicación que el tiempo se nos agotó, pero queda lo mejor para el siguiente programa. Es saber quiénes eran esos todos. Vamos a ver cuál es la característica, y eso lo vamos a empezar el próximo programa con esa característica fundamental, y allí vamos a ver quiénes son esos que estaban reunidos el día de Pentecostés. Si son los pentecostales, si son los adventistas, etcétera. Otra confesión religiosa, o es la Iglesia Católica. Allí nos irá la Sagrada Escritura a clarificar con todo detalle cuál es la verdadera Iglesia. Terminemos con una oración en este día. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este día, por tu misericordia. Te damos gracias por todas las maravillas que haces con cada uno de nosotros. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo, quien nos enseñó a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ella también la saludamos, para que nos acompañe en este día. Y pidamos en este momento por todas aquellas personas que están enfermas, que están en el lecho del dolor, para que del Señor reciban la sanación, la curación, la liberación de todo sufrimiento a través de la Virgen María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y recuerden, católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Buen día para todos.